Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Vamos a hablar de los falsos profetas, de los falsos pastores. Fíjense que el Evangelio de San Juan, capítulo 15, que hemos escuchado, nos dicen que debemos permanecer en Dios. ¿Permanecer en el amor de quién? De Dios. Ahora, permanecer en el amor de Dios significa permanecer en la iglesia que Cristo fundó. No en cualquier iglesia, o mejor dicho, no en cualquier secta, sino en la iglesia que Cristo fundó. Y eso lo tomamos en cuenta a partir de San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, ¿cuánta iglesia fundó Cristo? Una sola. Por eso le dice al Señor, le dice a Pedro: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Es la iglesia de quién? De Cristo. Ahora, ¿cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? Vamos a ver San Mateo capítulo 28, ahora sí, San Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a descubrir cuál es la tarea de los verdaderos pastores de Cristo, de la verdadera iglesia, de los verdaderos apóstoles de Cristo. Vamos a ver cuál es la tarea, y desde allí vamos a descubrir cuáles son los falsos pastores y cuáles son los verdaderos pastores. San Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, lo que siempre hemos dicho: Jesús tiene toda la autoridad. ¿Dónde la tiene? En el cielo y en la tierra. En pocas palabras, el que manda es Dios, el que manda es el Señor. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandato del Señor: que todos los pueblos sean sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el mandato de Dios. ¿Cuál es la tarea de los verdaderos pastores que el Señor tiene? Vamos a ver. Y enséñales. ¿Cuál es la tarea? Enseñar. Ahora, la pregunta es: ¿qué hay que enseñar? La sana doctrina. Enséñenles, escuche. Y enséñales a cumplir. ¿Enséñenles a qué? A cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? Todo lo que yo les he encomendado. Todo lo que el Señor ha encomendado. Eso se llama sana doctrina. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos charlatanes. Busque la carta de Tito. Vamos a dedicar la carta de Tito capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Hay una sana doctrina. ¿La doctrina de quién? De Cristo. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que muchos abandonarán la verdadera fe para entregarse a doctrinas diabólicas. Y eso que se entregan a doctrina diabólica, mire como dice Tito capítulo 1, versículo 9. Escuchen. Que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Los verdaderos discípulos del Señor tienen que atenerse a la doctrina. Vuelvo a la red. Que se atenga a la doctrina segura. Que se atengan a la doctrina ¿qué? Segura, es decir, a la doctrina verdadera. Primera de Tito, carta de Tito, capítulo 1, versículo del 9, para los que lo están buscando, ¿sí? Hay que atenerse a la verdadera doctrina, no a cualquier doctrina, a la de Cristo. Por eso el Señor, cuando antes de subir al cielo, le dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles. Hay que permanecer en la sana doctrina.
Un buen católico, un verdadero católico permanece en la sana doctrina. No es de los católicos que dicen, es que yo me fui de la iglesia porque el cura es un pecador, es que yo me fui de la iglesia porque la gente es chismosa, es que yo me fui de la iglesia. No ponga peros, porque usted no está en la iglesia ni por el cura, ni por la gente, ni por nadie. Usted está en la iglesia, ¿por quién? Por Cristo. Y tiene que permanecer en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol. De predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Hay que permanecer en la sana doctrina, y esos verdaderos discípulos tienen a su vez que defender la doctrina de Cristo de aquellos que la atacan. ¿Quiénes son los que la atacan? Por ejemplo, los protestantes que dicen, eso es mentira que Jesús está en la Eucaristía. Eso es mentira que el pan ese, la hostia, la galleta esa es el cuerpo de Cristo. Eso es doctrina diabólica. Pero la doctrina de Cristo, ¿qué dice? San Juan 6:51, ¿qué dice? No lo busque, ustedes no se me pierdan. San Juan 6:51, ¿qué dice? El que come mi cuerpo tiene la vida eterna. El Evangelio de San Lucas capítulo 22 o capítulo 20, alguno de los dos, ¿qué dice? El Señor tomó pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23, ¿qué dice? Yo recibí del Señor Jesús lo que le he transmitido, que la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, esta es mi sangre. ¿Y qué dijo Pablo? Antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, examinemos primero nuestra conciencia, porque no sea que nos estemos comiendo nuestra propia condenación. Porque si comemos indignamente, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese va a ser nuestro pecado, no conocer la sana doctrina. Por eso hay que conocerla. Mire, vuélvala a leer del 9. Que se atenga a la doctrina segura. Hay que estar en la doctrina segura, la doctrina verdadera. ¿La doctrina de quién? De Cristo. Y sea capaz. Y tenemos que ser capaces. ¿De qué? De predicar. ¿De qué? De predicar. ¿Qué tenemos que predicar? La sana enseñanza. La sana enseñanza. La sana enseñanza. Aquel que diga que la hostia o la galleta, como le llaman los protestantes, no es el cuerpo de Cristo, está en la doctrina diabólica. Esa no es la sana enseñanza. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo. Creerlo. Para poder enseñarlo, primero tengo que creerlo. Por eso debemos ser católicos que sepamos defender la sana doctrina. Siga. Y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Y al mismo tiempo hay que saber debatir, rebatir. Hay que saber defender la sana doctrina de aquellos que la atacan. ¿Quiénes son los que la atacan? Vamos a ver. Porque hay muchos espíritus rebeldes. ¿Quiénes la atacan? Espíritus rebeldes. ¿Cuáles son esos espíritus rebeldes? El marido o la mujer que les critica porque ustedes van a la misa. El marido o la mujer que le dicen, ¿qué hace usted todo el día metido en la iglesia? Esos son espíritus rebeldes. Espíritus rebeldes. Son aquellos que creen que Dios va a hacer lo que ellos digan. Eso no es así. Mire. Charlatanes. ¿Qué son? Charlatanes. Ay, que me encanta la palabra del Señor, ¿no? Ahí está. Son charlatanes, son espíritus rebeldes, son aquellos que se van de la iglesia e interpretan la palabra de Dios como a ellos le da la gana. Y eso no es así. Espíritus rebeldes, charlatanes. Y engañadores. ¿Y qué paso son qué? Engañadores. Los engañan. ¿Cuántos católicos han sido engañados por los protestantes, por los superapóstoles, por los superprofetas, por los superevangelistas? ¿Y cuántos católicos bobos se dejan engañar? ¿Cuántos católicos dejan que le metan los dedos en la boca para que después, cuando se vuelvan evangélicos, ¿saben dónde le van a meter la mano? En el bolsillo. ¿Sí? Así de sencillo.
Primero le meten los dedos en la boca porque comienzan a decirle, es que dice Éxodo 24 que no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y los católicos tienen imagen, y todos los católicos son unos idólatras. Aleluya. Amén. Es que dice el Salmo 115 que, versículo 5 dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no agarran, tienen pies y no caminan. Esas son las imágenes de los católicos. Como nosotros muchas veces no sabemos la sana doctrina y no sabemos defendernos, por eso dice el apóstol, debemos saber defender la sana doctrina. No nos damos cuenta que Dios no habla de las imágenes, Dios habla de la idolatría, y Dios habla de cuando alguien convierte una imagen en su propio Dios. Por ejemplo, voy a poner el caso de Venezuela. Venezuela en el año 2013 se murió el que era el presidente, Chávez. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hicieron muchos venezolanos? Lo idolatraron, creyendo que era un Dios. Decían, vive eternamente. ¿Qué va a vivir esa vaina? Eso tiene que estar por ahí en la página número 17. ¿Sí? Pero la gente era tan idólatra que fueron capaces de cambiar el Padre Nuestro por Chávez nuestro. Eso era la idolatría. Y ahí es donde el Señor dice, tienen ojos y no ven, porque la gente manda a hacer esculturas de esas personas y las idolatran. Esa es la verdadera idolatría. Por eso les invitamos para el próximo miércoles al tema de la idolatría, para que lo veamos bíblicamente, qué es la idolatría, ¿sí? Entonces, hay que tener razón de nuestra verdadera fe. Hay que tener razón porque hay gente engañadora, gente charlatanes. ¿Qué más dice? Sobre todo entre los de orígenes judíos. Hay que taparles la boca. ¿Qué hay que hacer? Taparle. Pero ¿cómo le tapa usted la boca a un protestante si usted no conoce la Biblia? ¿Cómo le tapa usted la boca a un protestante si usted no conoce la palabra de Dios? No conoce la sana doctrina. O no la conocemos. Hay muchos católicos que no conocemos la sana doctrina. Hay muchos católicos que no sabemos por qué decimos que Jesús está en la Eucaristía. Hay muchos católicos que no sabemos por qué estamos en esta iglesia. ¿Será esta la iglesia verdadera? Hay muchos católicos que todavía dudan de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto directo con la palabra ¿de quién? De Dios. Porque somos católicos que a veces vamos a la misa y nos da hambre, nos da sueño, nos dan ganas de irnos. Somos de los católicos que criticamos cuando las misas son eternas, son largas. Sí. No conocemos la sana doctrina. Y perdone que se los diga con todo el respeto del mundo, pero es la verdad. ¿Sí? No conocemos nuestra sana doctrina. Por eso surgen charlatanes, surgen mentirosos. Siga. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada. Enseñan de forma muy interesada. ¿Qué les interesa? Que muchos católicos se vayan con ellos para después exprimirlos. Para después decirle, no, esta sí es la iglesia que los va a salvar. Ahorita más adelante mire lo que nos va a decir el apóstol. Cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Enseñan cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. ¿Cuántas familias enteras no han abandonado la iglesia? ¿Cuántas familias enteras no han abandonado la verdadera iglesia? Porque comenzaron a escucharlos. Ahorita al final les vamos a dar una cita bíblica donde la palabra de Dios nos dice, si viene alguien enseñándoles una doctrina distinta, no lo reciban en su casa. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Por eso dice San Mateo capítulo 13, versículo 24, que mientras nosotros dormimos, ¿quién siembra la cizaña? El diablo. Mientras en la familia nosotros dejamos que el diablo siembre la cizaña mientras nosotros dormimos, estamos bien perdidos. Si en la familia nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, si en la familia nosotros no leemos la palabra de Dios, el demonio va a seguir sembrando la cizaña. El demonio va a seguir sembrando lo que a él le conviene. Por eso en Efesios capítulo 4 versículo 1, mire lo que nos viene a decir a nosotros el apóstol.
Hablando de los falsos pastores, ¿Cristo tiene una iglesia? Sí. ¿Cristo fundó una iglesia? Sí. ¿Cristo tiene sus propios apóstoles? Sí. ¿Y cuál es la tarea de los apóstoles? Enseñar la sana doctrina. Enseñarle a la gente que debemos conocer la sana doctrina para poder defender la verdadera fe. Porque si no la defendemos, vendrán charlatanes, vendrán hombres y mujeres mentirosos. Y mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Hay que permanecer qué? Unidos. Hay que permanecer unidos. Durante estos días el Evangelio nos ha hablado que el Señor es la vid y nosotros ¿qué somos? Los sarmientos. Y si nosotros como sarmientos no estamos unidos a la vid, nunca vamos a dar buenos frutos. Permanecer unidos. Siga. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo. ¿Y cuánta gente se sale de la iglesia católica y dice, ahora sí me voy a bautizar? No. ¿Cuántos bautizos hay? Uno solo. ¿Cuántas fe hay? Una sola. ¿Los protestantes cuánta fe tienen? Muchas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué creen? Que Jesucristo no es Dios. Entonces surge una pregunta, ¿los testigos de Jehová se van a salvar? No, porque no creen que Jesucristo es el Salvador, no creen que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, los pentecostales, ese es el otro extremo. Si aquellos no creen que Jesucristo es Dios, los pentecostales creen que Jesucristo es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, que no son tres, que son uno solo. ¿Y qué dice la primera carta del apóstol San Juan capítulo 5 versículo 6? En el cielo tres dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Verbo? Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? ¿El Hijo de quién? De Dios. Así de sencillo. Lo que pasa es que hay que conocer la sana doctrina. Ahora, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Lea el versículo 11. Escuche lo que nos dice. Y dio sus dones. Unos son apóstoles. Y Dios le dio a esos que Él llamó sus dones. Unos son apóstoles. Otros profetas. ¿Otros son qué? Profetas. Otros evangelistas. Otros pastores. ¿Otros son qué? Pastores. Ahí dicen los evangélicos: ah, pero nosotros sí nos nombra el Señor. Somos pastores, somos los verdaderos pastores, porque el Señor no nombra curas, el Señor nombra evangelistas, profetas y pastores. ¿Y cómo nosotros defendemos que ellos dicen es mentira? Fácil, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 21. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a descubrir cuál es el verdadero pastor que el Señor nombró para la iglesia. ¿Cuáles son los pastores de la iglesia? San Juan 21:15. Escuche lo que nos dice. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Y quién es el que apacienta? El pastor. Siga. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. ¿Cuál es el pastor? El que apacienta y el que cuida. San Juan capítulo 10. Mire quiénes son los falsos pastores.
Ahí está, Cristo nombró un pastor, sí. Por eso cuando en Efesios 4:11 el Señor dice la palabra de Dios, a uno los nombró apóstoles, a otros los nombró profetas y a otros los nombró pastores, está haciendo referencia a los que cuidan la iglesia de Cristo. Y la cabeza de los pastores, ¿quién es? Pedro. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y cuando hubo el primer problema en Jerusalén, cuando hubo el primer problema entre los que estaban circuncidados y los que no estaban circuncidados, Pablo vino con Bernabé a hablar con Pedro. Y dice la palabra de Dios, Pedro se puso de pie y le dio solución a ese problema. Porque Pedro era la cabeza de la iglesia. Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos pastores? Aquellos que entran por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Cristo. San Juan 10. Del 1. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón. Fíjense, ¿quién entra por la puerta? El verdadero pastor. El que salta por otro lado, ¿qué es? Un ladrón. Igual que en la casa de ustedes, el que entra por la puerta vive ahí. Pero ¿y si entra por otro lado? ¿Es un qué? Un ladrón. Así de sencillo. Y fíjense que el Señor lo dice, hay gente que entra por otro lado porque son ladrones. Siga. Y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor ¿de qué? De las ovejas. ¿Y cuál es la puerta? La iglesia. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene la llave de la puerta? Pedro. ¿De cuál puerta? De la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia que, como dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, es columna y fundamento ¿de qué cosa? De la verdad. Iglesia que, como dice Efesios capítulo 3 versículo 21, es donde se le da la gloria a Dios. Así de sencillo. Entonces fíjense, ¿qué pasa? Que vienen unos que saltan por otro lado y se hacen llamar pastores e interpretan la Biblia por su propia cuenta. Segunda de Pedro. Vamos a ubicar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cuando la gente no quiere caminar, no quiere entrar por la puerta que es Cristo, cuando la gente no quiere caminar como lo dicta la Santa Madre Iglesia, hacen e interpretan la Biblia como les da la gana. Y aquí vienen muchos católicos que también se estrellan con esta verdad. Dicen, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, es que yo leo la Biblia en mi casa y la interpreto como yo quiero. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Porque si se pudiera interpretar por cuenta propia, ¿para qué Cristo nombra apóstoles? ¿Para qué Cristo coloca al frente de los apóstoles a un responsable? Cristo hubiese dicho fácilmente, aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios, interprétenla como quieran. Ese es el pensar del protestante. Pero resulta que la Biblia surge gracias a la Iglesia católica. Porque durante 300 años la Iglesia predicó sin Biblia. La Biblia tal cual como nosotros la conocemos es gracias al Papa San Dámaso I, que en el año 1980 se la presentó al mundo tal cual como la conocemos y les dijo, esto es palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el Papa mandó a recoger todos los escritos. No crean que había un solo Apocalipsis, habían muchos. No crean que habían 4 evangelios, habían muchos. Pero el Papa, siendo la autoridad de la iglesia, siendo aquel que era el vicario, el representante de Cristo, aquel al que Dios le dio la autoridad en la persona de Pedro, se reunió con los apóstoles,
con los presbíteros, se reunió con la iglesia, pidieron la fuerza del Espíritu Santo y determinaron cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Y esos fue lo que agregaron al Antiguo Testamento, canon de Alejandría, y formaron la Biblia con 73 libros. Luego vinieron los protestantes, creyendo ser como Dios, y le quitaron 7 libros a la Biblia. Entre ellos, el libro de la sabiduría. Así de sencillo. Entonces, la autoridad la tiene la iglesia, y los verdaderos pastores son aquellos que entran por la puerta principal, que es la iglesia. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. No puede ser interpretada por cuenta propia. Escucha por quién. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. ¿Quiénes han hablado? ¿Los hombres de quién? De Dios. Aquellos que Dios ha llamado. ¿Movidos por quién? Por el Espíritu Santo. Busque el capítulo 3, versículo 16 de esta misma carta, de segunda de Pedro 3, 16. Por eso es importante conocer, escuche. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe. Hay cosas en la palabra de Dios que los ignorantes. ¿Y luego qué dice? Los ignorantes. Y poco firmes. Y poco firmes. En la fe. ¿En la qué? En la fe. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y no está firme en la fe? ¿Cuánta gente dice, yo voy a la iglesia, pero es que yo dudo mucho? O sea, yo no entiendo cómo yo tengo que confesarme con un hombre más pecador que yo. O sea, yo no entiendo cómo yo tengo que creer, por ejemplo, que esa Eucaristía es el cuerpo de Cristo. O sea, yo no entiendo cómo la iglesia dice que a los niños hay que bautizarlos si un niño no sabe lo que está recibiendo. Hay mucha gente que es así. Poca fe, no tienen claridad. Que por ejemplo el bautismo de los niños, primera cosa, no existe en la Biblia una sola cita bíblica que prohíba el sacramento del bautismo a los niños. Pero sí hay muchas citas bíblicas que dan indicios y muestran teológicamente que sí se pueden bautizar a los niños. Comencemos, por ejemplo, no me la busquen, se lo voy a dar de memoria. Mateo 28, 18. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todo el mundo significa todo. Desde el más viejo hasta el que está recién nacido. Todos. Segunda, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38-39. Pedro le está predicando a la gente judía, a la gente grande, a la gente adulta, y les dijo: háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es en el nombre de Jesucristo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque en los tres personas forman un solo Dios. Y este sacramento o este misterio es para ustedes los adultos y también para sus hijos. Ahí, a ver, mamás que están aquí. Un hijo comienza a ser hijo suyo ¿a partir de qué momento? ¿Desde que nace? Y algunas dicen que sí, desde que nace. ¿Y antes de quién era hijo? Desde que usted lo tiene, ¿dónde? En el vientre. No lo puede bautizar estando en el vientre, pero apenas nace, tiene que bautizarlo. ¿Y cuántas madres sinvergüenza? Ay, es que estoy esperando a la madrina. No, ¿cuántos años tiene el niño? 5 años. ¿Por qué no estoy esperando a la madrina? ¿Y dónde vive la madrina? En Chile. Me provoca darle 2 cachetadas y decirle: ¿y si esa vieja se muere por allá? ¿Nunca va a bautizar usted a su hijo? ¿Acaso la Biblia dice que tiene necesidad que estar el padrino para bautizar al niño? No, basta con la fe de la mamá. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14, que dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de telas finas, escuchó el mensaje de la palabra de Dios y se bautizó ella con toda su familia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, que dice que el carcelero, después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, se bautizó él con toda su
familia. ¿Y la familia está compuesta por quién? Papá, mamá y los hijos. Así de sencillo. Entonces, muchas veces no conocemos la palabra de Dios. Por eso dice 2 de Pedro 3:16. Escuchen. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. E insiste sobre esto. Debemos insistir. Sí. Por eso en cada misa debemos predicar con la palabra ¿de quién? De Dios. Debemos insistir. Hay gente que me dice, padre, ¿usted no se cansa? Que nosotros los que estamos sentados nos cansamos. Míreme la cara de preocupación si usted se cansa. ¿Sí? Mi tarea es insistir, porque después se meten a evangélicos y dicen, es que cuando yo era católico. ¿O no? Ese es el decir de ellos, cuando yo era católico. Cuando usted era católico no iba a misa. Cuando usted era católico se quedaba dormido. Cuando usted era católico no iba al curso bíblico. Cuando usted era católico no leía la palabra de Dios. Cuando usted era católico no conocía la sana doctrina. No venga a decir que cuando era católico. Ese es el detalle. Siga. Insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. ¿Qué interpretan cómo? Éxodo 24 dice que no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Interpretación torcida de la palabra de Dios? Sí. Porque Dios no está hablando de una imagen cualquiera. Primero porque nosotros somos imagen ¿de quién? De Dios. En estos días veía una imagen, se la compartí aquí a mis compañeros, ¿no? Y decía, ¿por qué un protestante no se ve en el espejo? Porque Éxodo 24 prohíbe las imágenes, ¿sí? Y si él se ve en el espejo, ¿qué ve? ¿Qué ve? Una imagen. Por eso no se ven en el espejo. ¿Y será que los protestantes no tienen espejo en su casa? Así de sencillo. Entonces hay una mala interpretación de la palabra ¿de quién? De Dios. Es que la cruz es maldita, porque en la cruz murió Cristo. Y dice San Pablo, la cruz es signo del poder ¿de quién? De Dios. Pero hay gente que interpreta mal la palabra de Dios. Sigamos. Torcidamente para su propio daño. La interpretan torcidamente para su propio daño. Siga. Como hacen también con las demás escrituras. Y no solamente cualquier escritura, toda la escritura la interpretan mal, toda. ¿Por qué? Porque no están claros en la fe. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes. Tengan cuidado para que esta gente extraviada no los arrastre a ustedes. No los arrastre a ustedes. Tengan cuidado. Siga. Y los haga caer. ¿Y los haga qué? Caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento de Cristo. Por eso es que damos las enseñanzas bíblicas. Por eso es que enseñamos con la palabra de Dios. Porque hay que crecer en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué conocimiento tenemos nosotros de Cristo? Como buenos católicos, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Cristo? Siga. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, volvamos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 11. Decíamos, el Señor ha nombrado a algunos pastores. Entre ellos tenemos el pastor principal de la iglesia. ¿Quién es? El Papa. Vamos a ver qué más dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Siga. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos. Escuche, ¿así prepara a quién? A los suyos. El Señor prepara a los suyos a través de la iglesia. Y la iglesia son los quienes nombran, los que están al frente, los que van a llevar la enseñanza. Los va preparando la iglesia, los verdaderos pastores. Para las obras del ministerio. ¿Para las obras de qué? Del ministerio. Los prepara, dice, los va preparando. Ahora, yo no entiendo cómo la gente se come el cuento
De que vino Petronilo, vino Pánfilo y de la noche a la mañana dijo: el Señor me reveló anoche en un sueño que yo voy a ser pastor, aleluya, gloria a Dios. No entiendo. Yo no entiendo si Jeremías capítulo 14, versículo 14, que dice: tengan cuidado de los falsos profetas. Gente que anda diciendo que yo los mandé. Gente que anda diciendo que yo les hablé. Gente que andan diciendo que yo les di visiones cuando yo ni les hablé, yo ni les dije nada, yo no los mandé. Son visiones de su propia imaginación. Ahora, yo no entiendo aquella gente que se deja llevar y seducir por esa gente. Siga. En vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Dios nombra a aquellos que van a construir poco a poco el cuerpo de ¿quién? ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ahí, pequeño detalle, ¿no? ¿Dónde estará eso en la Biblia? Lo vimos ahorita, yo lo dije ahorita. Efesios capítulo 1, búsquela ahí. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a ver cuál es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. A ver si el cuerpo de Cristo son muchas iglesias o cuál es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 21. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Dios colocó todo bajo los pies de Cristo y lo constituyó cabeza ¿de qué cosa? De la iglesia, que como vimos ya es la iglesia que Cristo fundó en la persona ¿de quién? De Pedro, cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál iglesia será esa? La que Cristo fundó, la que tiene los verdaderos pastores, los que tiene los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 11. Ya después de descubrir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Dios va instruyendo los que van creando ese cuerpo. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así preparará a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Así prepara a los suyos para el ministerio. Por eso la iglesia prepara muy bien a los que son los sacerdotes, a los que son los obispos, a los que son los que llevan la Santa Madre Iglesia. Alguien me decía: ¿cómo hizo usted para llegar para acá? Yo le dije: fácil y sencillo. Primero, porque la iglesia es una. Segundo, porque yo tengo un obispo que está responsable de la iglesia donde yo estoy. Y ese obispo tuvo que comunicarse con el obispo responsable de esta iglesia para que dieran la autorización, y después de revisar todas las credenciales que me dicen a mí que soy sacerdote, se da la autorización. Yo no vine aquí porque yo quise venir, no, eso no es así. Eso lo hacen los falsos pastores, así de sencillo. Por eso la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y como decíamos hace rato, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Sigamos. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento. Hasta que todos alcancemos la unidad en la verdadera fe y el conocimiento. Por eso la tarea nuestra es predicar, anunciar la palabra de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez, que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento. Ahí, esto me gusta, ¿no? Si nosotros nos mantenemos firmes, ¿no seremos qué? No, vuélvalo a leer. ¿No seremos? Entonces no seremos ya niños. ¿No seremos qué? Niños. Un niño usted lo convence ¿con qué? Con un dulcito. Así hay muchos católicos, le tiran un caramelito, ¿sí? Y luego le dicen: vengan, bobos.
Dice la palabra, no seremos como niños, que seremos zarandeados y llevados de un lugar a otro en esas falsas doctrinas. Cuando usted conoce la fe, cuando usted ama la fe, cuando usted vive la fe, cuando usted conoce la sana doctrina. Escucha, siga leyendo. No seremos. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por cualquier viento de qué? De doctrinas que van en contra de la doctrina ¿de quién? De Cristo. O invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Personas astutas que se vuelven ¿cómo? Expertos en el arte de engañar. En Venezuela ahorita está un tal Maldonado, un super pastor, un super apóstol, no sé qué. Y a mí me gusta ver mucho a los protestantes para ver las tonterías que dicen y ver cuántos católicos tontos se van detrás de esa gente. Dijo el hombre ese, quiero que ustedes compren, escucha lo que dijo, compren la cobertura que yo estoy vendiendo, para que los milagros que Dios me dé a mí, ustedes también puedan hacerlos, pero eso sí, si compran la cobertura que yo estoy vendiendo. ¿Y cuánta gente boba y paga? Estoy comprando la cobertura de Dios. Bobo, ¿sí? Tonto. Ahí es donde uno dice ignorante, ¿sí? Que le creen a cualquier doctrina que viene a engañarlos. Siga. Entonces, ay, criatura. ¿A dónde íbamos? Muy bien. por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Vuelvo a leer el 14. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad. Por el contrario, ¿estaremos dónde? En la verdad. En la verdad. ¿En la verdad de quién? De Cristo. Y el amor. E iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Sigan. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza. Él hace que el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia crezca. Que la iglesia crezca. Y cuando hablamos de la iglesia tenemos que preguntarnos, a ver, ¿cuál es la iglesia que tiene más de 2000 años? La iglesia católica. Y si es la iglesia que tiene más de 2000 años, significa que fue la iglesia que fundó ¿quién? Cristo. No es la iglesia de los mormones, no es la iglesia de los testigos de Jehová, no es la iglesia de los pentecostales que nació en el año 1905, no, es la iglesia católica, la iglesia verdadera. Duélale a quien le duela y gústele a quien le guste. Así de sencillo. ¿Que la iglesia se ha vuelto pecadora? Somos pecadores. ¿Quién dijo que no? Todos somos pecadores. El que diga que no tiene pecado, que dice la palabra de Dios en 1 San Juan capítulo 1 versículo 8, es un mentiroso. Por eso el Señor le dijo, ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Pero también el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearlo, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no venga menos. ¿Por qué el Señor oró por Pedro? Porque el Señor lo había nombrado como cabeza visible de la iglesia, responsable de la iglesia, para que cuando él se fuera, Pedro llevara las riendas de la iglesia. Y después, ¿qué le dijo? Y cuando tu fe se fortalezca, debes fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué el Señor no oró por los demás apóstoles? ¿No eran importantes los otros apóstoles? Sí, pero Cristo quiso dar a entender la supremacía que tenía Pedro.
La responsabilidad que tenía Pedro, que era el que tenía que llevar la iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Mire lo que nos viene a decir Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Escuche lo que nos dice. Cuiden de sí mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuiden de sí mismos. Y de todo el rebaño. ¿Y hay que cuidar de todo? El rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia. En el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Que el Espíritu Santo los ha puesto como? Obispos. Siga. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Pastoreen la iglesia ¿de quién? Del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hay que pastorear esa iglesia. ¿Y a quién le toca? ¿A cualquier superpastor? No. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Se van a introducir lobos voraces? Sí. ¿Gente sin vergüenza? Sí. Que no perdonarán al rebaño. ¿Y ellos van a perdonar al rebaño? No. Son los que se saltan para meterse al redil. No les interesan las ovejas. Les interesa solo la lana que dan las ovejas. Más nada. Pero no les interesan las ovejas. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Dice, de entre ustedes. ¿Qué dicen los que son pastores hoy en día? Cuando yo era católico. De entre de ustedes mismos surgirán, se irán de la iglesia. 1 Timoteo 4:1 que dice, se entregarán a doctrinas diabólicas, se irán de la iglesia. ¿Y qué más dice? Vuelvo a leer. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Intentarán arrastrar ¿a quiénes? A los discípulos tras de ellos. 1 Timoteo capítulo 6. Mire lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 en adelante. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas. Escuche. Si alguno enseña en otras formas y no se atiene a las palabras, ¿a las palabras qué? ¿Palabras? Auténtica. ¿A las palabras qué? Auténticas. Me gusta que se fue el micrófono porque así yo creo que ustedes juntos no puedan hablar más pasito que yo. Tienen que hablar más duro. Vamos a ver. Vuelvo a leer. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas. Dice, si alguno enseña otras cosas, otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, mire lo que dice. Que son las de Cristo. ¿Cuáles son las palabras auténticas? Las de Cristo. Y si Cristo dijo, este pan es mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer yo? Uy, me encanta. ¿Qué tengo que hacer? Punto. Si el Señor dijo, este vino es mi sangre, ¿qué tengo que hacer yo? Si el Señor dijo, yo tengo una iglesia y la fundé en Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿dónde tengo que estar yo? En esa iglesia. No en una secta. No creyéndole a cualquiera que anda engañando. Siga. Que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y en la enseñanza que honra a Dios. Y si no está en esa iglesia que predica la verdad, y no está en esa iglesia que da la sana enseñanza, que da la sana doctrina, está cegado. ¿Está qué cosa? No ve nada. Y no entiende. Y de paso, no entiende nada. ¿Qué no entiende? Nada. No entiende nada. ¿Y cuántos católicos bobos están ciegos? ¿Cuántos católicos no entienden nada? Y les explica, y uno les explica, y uno les dice, y les vuelve a decir. Y ay, Dios mío. Hay un dicho, pero es muy grosero para decirlo. ¿Sí? Pero son tapados. ¿Sí? Dicen en mi tierra, son muy tapados. O se hacen los sordos. ¿Sí? Porque no quieren reconocer que están equivocados. Siga. Ese padece
¿Qué le pasa? Padece. la enfermedad, ¿Está enfermo de qué? de las discusiones. De las discusiones. Entonces comienza a discutir. No, pero es que la palabra dice. No, es que la Biblia dice. No, y hay gente que dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que lo dice la Biblia? Dicen que no. Algunos todavía dicen, si es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Que la cruz es maldita. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Dice, la cruz es signo. Perdón, la cruz. Yo pensé que la luz solo se iba en Venezuela. Aquí también se va, mira. Entonces, la cruz es el lugar donde murió Cristo. Dice la palabra, maldito el que cuelga de la cruz. Mas la cruz no es maldita, dice Pablo. La cruz es poder ¿de quién? De Dios. Siga. Ese padece de la enfermedad de las discusiones. ¿Padece cuál enfermedad? De las discusiones. Y cuestiones inútiles. ¿Y cuestiones qué? Es que la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlo porque para bautizarse usted tiene que proclamar con la palabra que Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y así será salvo. Dice Santiago, los demonios también creen en Dios y no por eso son salvados. Así de sencillo. Siga. De donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad. Primero, ¿están alejados de qué? De la verdad. Están alejados y yo quiero que ustedes nunca se alejen de la verdad de Dios. Que siempre estén cerca de la verdad de Dios. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. ¿Cómo es la religión para ellos? Un negocio. Un negocio. Siga. Es verdad que la religión es un buen negocio. Dice Pablo, es verdad que la religión es un buen negocio, pero vamos a ver qué tipo de negocio. Para algunos, la religión es un negocio. Y ahora, hago un paréntesis. Hay gente que dice, yo vengo a predicarles la palabra de Dios, no vengo a hablarles de religión porque la religión no existe. ¿Qué dice la palabra? Vuelvo a leer. Es verdad que la religión es un buen negocio. O sea, que sí existe la religión. Sí, la religión sí que existe. Un hombre religioso sí que existe. La religión sí que existe. Lo que pasa es que algunos han desvirtuado el verdadero sentido de la religión y la han convertido en un negocio. Por eso Pablo dice, es verdad que es un negocio. Y vamos a ver qué tipo de negocio es. Pero en otro sentido. Es un negocio, pero no como los pastores lo pintan. Es un negocio en otro sentido. Estos días veía yo una pastora llamada Yesenia Ten, creo que es. Y decía esta sinvergüenza, para no decirle más, que si usted paga diezmo y entre más diezmo pagaba, más cerca de Dios estaba. Y yo, Ave María Purísima. ¿Y usted se imagina a toda esa gente queriendo estar cerca de Dios? Y pague, y pague, y pague diezmo. Eso no es así. Siga. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. La verdadera religión, que es el buen negocio de Cristo, significa que debemos conformarnos ¿con qué? Pues al llegar, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. La verdadera religión, el buen negocio es conformarnos ¿con qué? Con lo que tenemos. En estos días me preguntó una señora, padre, yo quiero que usted vaya a predicar a mi parroquia, ¿y cuánto cobra? Me provocó darle una cachetada. Dice el Señor, lo que gratis han recibido, denlo gratis.
Así de sencillo. Nada, hija, yo no cobro nada. ¿Quién le dijo a usted que hay que cobrar por predicar la palabra de Dios? No, señor. Hay que predicar la palabra de Dios. Si no, nos volvemos mercenarios, ¿cómo se llama? Mercaderes de la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Cuál es el objetivo de la religión? ¿Cuál es el negocio de la religión? Conformarnos. Con lo que tenemos. ¿Con qué cosa? Con lo que tenemos. Siga. Pues al llegar al mundo no trajimos nada. Porque cuando vinimos al mundo, ¿qué trajimos? Nada. Y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Siga. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Ahí está. Entonces, hay gente que ha convertido la religión en un negocio, pero un negocio que los va a hundir totalmente, porque se han desvirtuado de la verdadera religión, que es conformarnos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Mire lo que nos viene a decir, ¿sí? Que hay gente que pretende entonces, aprovechando eso, llamarse maestros, llamarse pastores, llamarse evangelistas. Escuche lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Efeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Que no cambiaran la doctrina y se metieran ¿en qué? Vuelvo a leer. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Es que yo vi una visión, es que el Señor me ha revelado. En este momento el Señor me está revelando que la señora que tiene la Biblia en su mano, Dios le manda a decir que tiene que convertirse y entregarse, porque si no se entrega se va a condenar. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor me está hablando y me está diciendo, chara viví, chara babá, aleluya. ¿O no? ¿No son así? A mí me da risa, yo los veo, ¿no? Y yo veo a la gente y dice, Dios mío, hay que ver, ¿no? Hay que ver cuando hay ignorancia bíblica, cuando hay ignorancia doctrinal y cuando creemos en cualquier cosa. Yo en mi parroquia, los protestantes siempre ponen ahí en toda la esquina de la plaza, pues ponían, porque ya casi no colocan porque yo les ando duro, ¿sí? Y entonces había un pastor que estaba predicando y decía el pastor, con estas palabras, mire, porque me lo aprendí, porque de una vez yo duré como un mes predicando sobre eso. Decía el pastor, aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos, el Señor en este momento me está llevando al tercer cielo, y en el tercer cielo hay calles de oro, y en las calles de oro hay arena, y en la arena es de oro. Yo le decía al Señor, Señor, permítame llevar este oro para dárselo a todos los pobres que hay en Venezuela, Señor. Pero el Señor me dijo, no, hijo, tú no puedes llevar oro, porque la gente tiene que darte el oro allá abajo. Uy. Y la gente abajo se está diciendo, amén, decía uno, amén, amén. Cuentos interminables, siga. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios. ¿Sirven para la obra de Dios? No sirven. Que es cuestión de fe. ¿Qué es cuestión de qué? De fe. Para usted creer que Jesús está en la Eucaristía, ¿qué tiene que tener? Fe. Para usted creer que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, ¿qué tiene que tener? Fe. Así de sencillo. ¿Esto es cuestión de qué? De fe. Hay que creerle a Dios. No solo creer en Dios, hay que creerle a Dios. Así de sencillo. Siga. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Se han apartado de la verdadera fe, se han apartado de la verdadera doctrina, se han apartado de la verdadera enseñanza y han caído ¿en qué cosa dice la palabra de Dios? En palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley. ¿Qué pretenden ser ellos?
Maestro, el Señor me reveló. Y uno le pregunta, ¿y quién lo nombró a usted pastor? El Señor. O sea, Dios vino, bajó y lo nombró a usted pastor. No es que el Señor No, que el Señor no. El Señor tiene una iglesia y a través de esa iglesia el Señor nombra a sus pastores. Cuando Judas se murió, ¿quién nombró el apóstol sucesor? Los apóstoles. ¿Y la persona principal quién era? Pedro. ¿Qué hicieron? Oraron a Dios, pidieron la fuerza del Espíritu Santo, le impusieron la mano y lo nombraron apóstol. Cuando nombraron los 7 diáconos, ¿acaso Cristo vino y los nombró? No, lo hicieron los apóstoles. Oraron a Dios, pidieron la fuerza de Dios, trajeron las personas, le impusieron las manos y los nombraron, los ordenaron diáconos de la iglesia. Entre ellos Esteban, el primer protomártir de la iglesia, que murió apedreado a los pies de Saulo. Así de sencillo. Siga. Pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden lo que dicen, ni de lo que hablan. No entienden lo que dicen. No, es que tal cual, están pintados. Con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y asesinos, para los libertinos y los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina, según el evangelio glorioso del Dios bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Fíjese cómo la palabra de Dios nombra todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? ¿Cuánta gente predica el amor entre los homosexuales? Que dicen que eso es una bendición de Dios. Con todo el respeto que las personas merecen, ¿sí? Pero no me vengan a decir usted que 2 hombres pueden formar una familia. 2 hombres no pueden parir, lo decía yo en estos días en una misa. Por más que pujen, no paren. 2 mujeres, tampoco. Dios hace todo perfecto, pero somos nosotros los seres humanos que queremos hacer que lo perfecto de Dios sea imperfecto y nunca lo vamos a poder hacer. La iglesia de Dios es la obra maestra. Mire, la iglesia es la obra maestra de Dios. Es la obra perfecta de Dios, la iglesia. Por eso la iglesia es la única institución que ha visto cómo se construyen y cómo se construyen reinos, y ella sigue estando de pie. Por eso el Señor nos advierte en San Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo nos advierte sobre los falsos pastores y nos dicen: tengan cuidado, porque hay gente engañadora, hay gente que quiere desviarlos de la verdad. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 7, versículo 15. San Mateo 7, 15. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor nos advierte, nos dice: tengan cuidado, queridos hijos. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué dice el Señor? Cuídense de los falsos profetas. No lo digo yo, no lo dicen los apóstoles, lo dice el mismo Cristo. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Se presentan como piel de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos feroces. Siga. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cómo se reconoce a un buen pastor? Por sus frutos. ¿Cómo se reconoce a un mal pastor? Por sus frutos. Y vamos a ver cuáles son. Siga. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos? Siga. ¿O higos de los cardos? Pone el ejemplo. ¿De los espinos se pueden cosechar uvas? No. ¿De los cardos se pueden cosechar higos? No. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto,
ustedes los reconocerán por sus obras. ¿Ustedes lo reconocerán por qué? Siga. No bastará con decirme, Señor, Señor, No basta con que me digan qué cosa. Señor, Señor. Siga. para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entra el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Y vamos a ver cuál es. Dale. Aquel día, muchos me dirán, Aquel día, el día del juicio final, muchos van a decir, Señor, 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 hemos hablado en tu nombre. nosotros hemos predicado, Señor. Nosotros éramos pastores, éramos apóstoles, éramos profetas, éramos superapóstoles, hacíamos muchos milagros. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Señor, hasta demonios hemos sacado en tu nombre, los hemos expulsado Y hemos realizado muchos milagros. y hemos hecho muchos milagros, porque usted sabe que los cultos protestantes sacan demonios, hacen milagros, predican la palabra de Dios. Entonces les diré claramente, Pero Dios les va a decir a esos sinvergüenzas, nunca les conocí. nunca los conocí. Así hayan hecho los milagros que hayan hecho, así hayan expulsado los demonios que hayan expulsado, así hayan predicado por todo el mundo la palabra de Dios, lo hicieron fuera de la iglesia, por tanto el Señor no los va a reconocer. Siga. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Qué les dijo el Señor? Aléjense, porque ustedes no hacen el bien. No crean que una persona que esté predicando la palabra de Dios y lo esté haciendo fuera de la iglesia está haciendo el bien. No, porque está conduciendo a la gente ¿a dónde? Al error. Está conduciendo a la gente ¿a dónde? A la condenación, a creer en los que ellos piensan y no lo que determina la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Siga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. Y ahí nos habla el Señor del hombre prudente que debe edificar su casa en la roca. ¿Quién es? Cristo el Señor. Entonces no creamos en que cualquier persona que predica el evangelio está predicando la verdad. No, tiene que estar bajo la autoridad de la Santa Madre Iglesia, porque si no, el Señor, ¿qué le va a decir? Fuera de aquí, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Ya estamos terminando, no se preocupe. El tema es larguito, pero me interesa que ustedes conozcan la verdadera verdad, valga la redundancia, de los falsos pastores, de aquellos que creen que hacen milagros, que expulsan demonios y la gente les aplaude. No, señor, eso no es así. Hay que estar en la autoridad de la Santa Madre Iglesia. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Ojalá aguantaran. Hay gente que no aguanta, hay gente que sale y se va. Ya me cansé. Hay gente que uno los ve, ay, esos se estiran así, ay, ¿cuándo irá a terminar el Padre? Ojalá y me aguantaran. Claro que las aguantan. ¿Qué más les toca? Aguantarlas. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Dice Pablo, les he ofrecido a Cristo como una joven virgen, que el cual yo he desposado. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia. ¿Y cómo se llama esa serpiente? Dice el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, el gran dragón, la antigua serpiente, mejor conocida como diablo o Satanás. Dice Pablo, mi temor es que esa antigua serpiente que tiene nombre y apellido, que se llama diablo o Satanás, que sedujo a Eva con astucia, podría también pervertirles la mente a ustedes. les pervierta la mente y comiencen ustedes como los evangélicos a estar pensando cosas, tonterías, boberas, pendejeras, decimos en mi tierra. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos,
y les proponen un espíritu diferente. No le predican a Jesús como lo predica la iglesia. Les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente. Hasta un evangelio. Dígame el evangelio de los mormones. ¿Cómo se llama? Smith, el fundador de los mormones. ¿Ah? Joseph Smith, ese. Que llegó y dijo, yo leí el libro del Mormón, eso está en la primera página del libro del Mormón, ¿no? Dice, no, es que yo vi unas planchas y en las planchas estaba escrito todo lo que el Señor quiere que yo diga. ¿Y qué pasó con las planchas? Cuando leí las planchas desaparecieron. Pero es el evangelio nuevo de Cristo, el evangelio del Mormón. Y la gente boba le cree. Un evangelio distinto. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Un evangelio distinto al que ustedes abrazaron. Y lo aceptan. ¿Y qué pasa? ¿Lo qué? ¿Lo acepta? ¿Hay gente que lo acepta? Sí, lo aceptan. Sin dificultad. Sí. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Fíjense, ¿cómo los llama Pablo a esa gente? ¿Cómo los llama Pablo a esa gente? ¿Cómo los llama? Ay, me encanta, se están quedando dormidos, dale. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. ¿Cómo los llama Pablo? Superapóstoles. Viene el apóstol Petronilo, viene el apóstol Teodoro a hacer milagros, noche de sanación, aleluya, gloria a Dios. Superapóstoles. Dice Pablo, no creo ser inferior yo a ellos. ¿Que mi oratoria deja mucho que desear? Tal vez. Pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de 1000 maneras y en cualquier asunto. No. Pero ya se lo ha probado. Vamos a ver el verso 13. Escuche lo que dice el versículo 13. En realidad son falsos apóstoles. Esos superapóstoles, ¿en realidad qué son? Falsos apóstoles. Engañadores. ¿Son qué? Disfrazados de apóstoles. ¿De qué se disfrazan? Superapóstol. El Señor me nombró apóstol. El Señor me nombró evangelista. El Señor me nombró profeta. El Señor me nombró pastor. Superapóstoles disfrazados. Apóstoles de Cristo. ¿Se disfrazan de apóstoles de quién? De Cristo. Y no hay que maravillarse. Aquí viene lo bueno. Y no hay que ¿qué? Pero usted ve la gente boba así. Sí, sí. Lo ve usted con la boca abierta. Un día esto le entra una mosca. No hay que maravillarse, dice Pablo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza. ¿Quién se disfraza? Se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo se disfraza? Un angelito que no parte ni un platico, sino que acaba con la vajilla completa. Se disfraza como un angelito de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. No es de extrañar que sus servidores se disfracen como servidores del bien. ¿Y cómo llegan? Con una corbatica, con un flucito. Hermanito, aleluya, gloria a Dios, vengo a predicarle la palabra del Señor. Padre, pero ¿yo lo puedo recibir en mi casa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen que recibirlo en sus casas? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Busque Gálatas capítulo 1, versículo del 6 en adelante. ¿Qué tengo que hacer yo cuando alguien viene a predicar una doctrina distinta a la doctrina de Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Qué hacer cuando llegue un protestante a nuestra casa? Escuche. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó. ¿Qué hay que hacer? No abandonar a aquel que nos ha llamado. ¿Quién nos ha llamado? Me encanta. ¿Quién nos ha llamado? Cristo.
y se pasen a otro evangelio. Por eso dice Pablo, me sorprenden que abandonen tan pronto a aquel que los ha llamado, que es Cristo, y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Pero resulta que hay otro evangelio. No, no hay otro evangelio. Solamente hay personas. Solo hay personas. Escuche quiénes. Solamente hay personas que tratan de desterguivizar al evangelio de Cristo. Tratan de cambiar el evangelio ¿de quién? De Cristo. Y siembran confusión. ¿Qué siembran? Confusión Entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, Pero aunque sea nosotros, dice Pablo, aunque nosotros mismos, o un ángel ¿de dónde? ¿O un ángel de dónde? ¿Y qué le dijo el ángel del cielo al tal Smith? Restituye la iglesia, cambia el evangelio, predica un nuevo evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo. a como lo hemos... Vuelve a leer. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos O un ángel del cielo viniese ¿a qué? A evangelizarlos en forma diversa, de una manera totalmente distinta a como lo hemos hecho nosotros, a como está predicado, como lo han hecho los apóstoles, como dice la Biblia, como lo dice la Santa Madre Iglesia. yo les digo, ¿Qué hay que decirles? fuera. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué hay que decirle? Fuera de aquí, largo. Así como cuando la mujer le descubre que el marido le montó los cachos, ¿qué le dice? Se larga. ¿Sí o no? Bueno, así hay que decirle a esa gente. Fuera de aquí. No tienen que darle cabida a Satanás. Porque donde usted le abran una rendijita a Satanás, por ahí se mete. Por ahí se mete Satanás y comienza a distorsionarlos a ustedes y comienza a cambiarles la fe. Hay que decirle fuera. Fuera con él. ¿Qué hay que decirle? Fuera con él. Fuera. Si lo dijimos antes, y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Esa persona que es maldita. Maldito sea. Es que estamos predicando el evangelio de Cristo. Maldito sea. Usted no está predicando el evangelio de Cristo. Usted se salió de la iglesia de Cristo. Usted se fue de la iglesia de Cristo. Usted abandonó la iglesia de Cristo. Por tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Maldito sea. Fuera con él. Hay que decirle, ¿cómo hay que decirle al diablo? Fuera, Satanás. Fuera de aquí. Ay, padre, pero es que eso es una faltarle. No, eso es defender usted su fe. ¿Sí? Yo tengo amigos evangélicos, pero a mí no vienen a hablarme de doctrina. Porque donde vengan a hablarme de doctrina les doy su zarandeada. ¿Sí? Y somos amigos. En la Biblia de los protestantes, que es la Reina Valera, también dice afuera, sea anatema. Sí, aquí viene. Anatema. Ahí está. Vuelvo a leer. Si lo dijimos antes, y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Ay, es que yo le abro la puerta porque eso es faltarle al respeto. ¿A quién va a obedecer usted? ¿A los hombres? Dice Pablo. ¿O a Dios? Si Dios dice que si alguien viene a predicar un evangelio distinto, anatema sea, maldito sea, fuera con él, ¿por qué no le hacemos caso? Porque no tenemos una doctrina sólida, porque no tenemos una fe sólida, porque nos cuesta creerle a Dios. Escuche lo que dice Pablo. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? No. ¿A quién tenemos que agradar? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo ¿de quién? De Cristo. Vamos a terminar con 2 de San Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante. Primero, ¿qué hay que hacer cuando un protestante venga a hablarle de una doctrina distinta? Fuera
con él. Anatema sea, fuera de aquí. ¿Sí? Y si no le hace caso, dígale anatema. ¿Sí? ¿Qué significa? Maldito sea. ¿Sí? Y no traten de agradar a los hombres. ¿Agraden a quién? A Dios. Y mire lo que dice segunda de San Juan capítulo 1 versículo del 9 en adelante. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que no permanece en la doctrina de quién? De Cristo. ¿No posee a quién? A Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece en la verdadera doctrina posee al Padre y posee a quién? Al Hijo. ¿Siga? El 10. Si alguno viene a ustedes, Escuchen. Si alguno viene a ustedes, viene a su casa. si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, Si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, no trae la verdadera iglesia, no trae la verdadera enseñanza del Señor, no lo reciban. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No recibirlo. No lo reciban. No lo reciban en sus casas. ¿Dónde? Ya el apóstol estaba profetizando de que esta gente sin vergüenza iba a ir casa por casa, captando católicos ignorantes que nunca van a la misa, o aquellos que tienen la fe tambaleando, o aquellos que dudan, aquellos que dicen, pero yo no sé, yo es que rezar por los muertos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? A ver, ¿dónde está rezar por los muertos en la Biblia? Si algunos no andan bien perdidos. Segunda de Macabeos capítulo 12 versículo del 35 al 45, ¿qué dice? Que orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa, y está acorde con nuestra fe. Pero vienen los evangélicos, le tocan la puerta y le dicen, no hermanito, no ore por los muertos porque el muerto está, o se fue para el cielo o se fue para el infierno. ¿Cómo así? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra vida, ¿dónde queda eso? ¿De qué perdón de la otra vida nos habla? Donde dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 13 que el que hace buenas obras recibirá una recompensa, pero el que no se salvará, pero primero tendrá que pagar. ¿Dónde va a pagar? Tiene que ser un lugar que no es el cielo y que no es el infierno, y que la iglesia, que es una, como decíamos hace rato, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, y que es columna y fundamento de la verdad, la iglesia a ese lugar le pone el nombre purgatorio. Póngale el nombre que usted quiera, no hay problema, pero la iglesia, para que todos los católicos manejemos su mismo lenguaje, lo llama como purgatorio. Por eso, si alguien viene con una doctrina distinta, no lo reciban en su casa, Ni les saluden. tampoco hay que saludarlos. Pues el que les saluda, Escuchen. Vuelvo a leer. pues el que les saluda se hace cómplice ¿Se hace cómplice de qué? de sus malas obras. ¿Se hace cómplice de qué? De sus malas obras. Lo dice la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado de los falsos profetas. Quería terminar con Jeremías 14:14. Ahora sí. El padre que nunca termina, me dicen en la parroquia. ¿Sí? El padre cada rato dice, voy a terminar y nunca termina. Jeremías 14:14. Ahora sí, con esta sí vamos a terminar para continuar con la Santa Misa. Escuche lo que dice Jeremías 14:14. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras. ¿Qué anuncian estos profetas? Mentiras. Aquellos que vienen en su nombre, aquellos que creen que Dios los mandó, aquellos que hacen milagros, aquellos que hacen sanaciones y curaciones y todo ese tipo de cosas que el Señor les va a decir, yo a ustedes no los conozco, que anuncian mentiras. En mi nombre. ¿En nombre de quién? De Dios. Yo no los mandé, ¿El Señor los mandó? No. ni les di órdenes, ¿El Señor le dio alguna orden? No. ni les hablé. ¿El Señor les habló? No. Falsas visiones. ¿Qué tienen ellos? La visión que yo vi hace rato. ¿Dónde está la señora? La semana antepasada fue que mandamos una señora para el infierno.
Rosa, Flor, ¿vino Flor? ¿Dónde está Flor? No, no vino hoy. ¿Sí? Ah, bueno, que yo le dije, le profeticé que si no se entregaba se iba para el infierno. Sí, 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 haciendo el ejemplo de una profecía, ¿sí? Le dije, mire querida hermanita, le he visto, el Señor me acaba de revelar que usted estaba llegando al infierno, pero le aseguro que si usted se entrega al Señor, aleluya, Jehová, gloria a Dios, se va a salvar. Así de sencillo. Y esas son las profecías, visiones mentirosas. Vuelvo a leer. Yahvé me respondió, estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido. Falsas visiones, adivinaciones sin cometidos. Sueños de su imaginación. ¿Sueño de qué? De su imaginación. ¿Usted imagina que yo fuera pastor? Yo sería un padrote. Siga. Eso es lo que le profetizan. Eso es lo que ellos le dan por profecías. Por eso, queridos hermanos, hay que conocer la sana doctrina, hay que conocer la verdadera iglesia y cuáles son los pastores de la iglesia. No es cualquier pastoral por ahí, cualquier pastorado, cualquier loco que salga diciendo, es que el Señor me llamó, es que el Señor... No, señor. No, señor. Yo pongo siempre un ejemplo un poco cruel, difícil, pero se los voy a colocar a ustedes con todo el respeto del mundo. Imagínense que yo soy, él es el ginecólogo, ¿cómo se llama usted? Jesús. Para las mujeres que van al ginecólogo, ¿verdad que sí? Y yo soy Petronilo. Jesús está graduado de una universidad de la mejor del mundo. Yo salí de mi casa con ganas de hacer plata. ¿Sí? Y llegué al pueblo y comencé a decir que yo era ginecólogo, pero en el pueblo estaba Jesús, que también era ginecólogo o es ginecólogo. ¿Sí? Le pregunto a las mujeres, ¿usted va a ir al ginecólogo que tiene el título o al ginecólogo que se hace llamar ginecólogo? ¿Y por qué va a ir el que tiene el título? Si yo cobro más barato. Ah, va donde él porque él es estudiado, porque es preparado, porque tiene su vocación, porque está acreditado para eso. ¿Por qué entonces dentro de la iglesia no se hace lo mismo? Si usted está buscando la verdad, ¿dónde tiene que ir? Donde aquel que está acreditado ¿por quién? Por Dios, llamado por Dios, enseñado por la Santa Madre, iglesia, que como decíamos, la iglesia los va instruyendo para que vayan construyendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué la gente le cree a cualquier tonto por ahí? ¿Por qué? Pidámosle a Dios Todopoderoso que ojalá nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Firmes en la fe de Cristo, firmes en la fe del Señor. Hablar de los falsos pastores nos llega mañana y no hemos terminado todavía. Que el Señor nos advierte muchas veces, tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos pastores, tengan cuidado de la gente sinvergüenza, tengan cuidado de los que enseñan mala doctrina, tengan cuidado de los que los conducen al infierno, tengan cuidado de ellos. ¿Sí? Y se los estamos advirtiendo con palabra de Dios. Hay una iglesia fundada por Cristo, hay los verdaderos pastores y Cristo nombró uno al frente de todos ellos, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de mantenernos firmes en la fe. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.